Listo, entonces, bueno, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar lo que es el algoritmo de Schoenstedt. Que es básicamente una especie de juego, ¿sí? O sea, van a ver que es básicamente un juego para añadirle numeritos a un tabló, ¿sí? Entonces, bien, la idea, ¿sí? Es nos dan un tabló de John semi-estándar. En T, ¿sí? Y un entero positivo N, X, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer es construir un nuevo tabló que tenga las mismas entradas del tabló original junto con esta entrada X, ¿sí? Entonces, vamos a construir un nuevo tabló con las mismas entradas de T y una entrada adicional, que será X, ¿sí? Al que denotaremos No sé, Mohamed Edwin Fernando, un Luis Gualavicí, una Cintia González. de la siguiente forma. Voy a poner T, una flechita apuntando hacia T y X. Entonces, aquí se lee como que X se insertó en T, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a ver cómo hacer esto de aquí. Y entonces, para esto voy a describir el algoritmo de Schoenstedt. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo? Lo voy a explicar a través de un ejemplo, ¿sí? Y, y ahí se va a ir entendiendo, ¿sí? Y luego, si quieren, lo formalizo. Entonces, veamos. Voy a dar un tabló cualquiera. Lo importante es que sea un tabló de John semi-estándar. Ya, empezamos con algo así. Entonces, voy a dar, por ejemplo, 1, 1, 2, 3, 3, que va a ser 2, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 6. Entonces, ese es un tabló. Ya, ese de aquí es, a ver, espérense que está llegando gente todavía, entonces voy a reiniciar. Ya, entonces, bueno, para los que llegaron recién, ¿sí? Hoy vamos a estudiar lo que es el algoritmo de Schoenstedt, ¿sí? Que es básicamente un algoritmo que partimos con un tabló y un número entero, ¿sí? Partimos con un tabló y un número entero, y la idea es de una forma insertar ese número entero en el tabló, de tal forma que siga siendo un tabló de John semi-estándar, ¿sí? Si partimos con un tabló de John semi-estándar. Pues bien, voy a tratar de explicar el algoritmo a través de un ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a dar este tabló y yo quiero insertar un número. Por ejemplo, yo quiero insertar el número, por ejemplo, a ver si inserto el 3. Ya, el 3. Voy a insertar el número 3 aquí. Bien, primero que nada, ese tablero tiene que ser semi-estándar, ¿sí? Es decir, tiene que ser débilmente creciente por las filas. Entonces, en las filas tiene que ir creciendo débilmente, se pueden tener números iguales, pero siempre creciendo, y estrictamente creciente en las columnas. Entonces, si uno mueve para abajo, las cosas, los números van cambiando estrictamente, van yéndose, creciendo estrictamente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 3, 4, y bueno, 3 es solito, ¿sí? Ya. Entonces, queremos insertar el 3. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ir explicándolo paso por... no es buena idea insertar aquí el 3, porque no se va a entender. Voy a insertar el 2 mejor, ¿sí? Ya, entonces quiero insertar el 2. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el primer número que sea más grande que 2. Entonces veamos, aquí este es más pequeño que 2, este es más pequeño que 2, este es igual a 2. Este es el primer número más grande que 2. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es sacar el 3, ¿sí? Lo expulsamos al 3, ¿sí? Y aquí ingresamos el 2 en este número, ¿sí? Bien, entonces voy a ir escribiendo esto en un nuevo tablero para que se vaya viendo lo que va pasando. Entonces, es 1, 2, 3, 4, 5, 4,
2 y 2 y voy a copiar este para tenerlo a la mano. Ya. Entonces, bien, como les dije, lo que hacemos es buscar el primer número en la primera fila, ¿sí? Que sea más grande que 2, en este caso es el 3, y aquí metemos el 2. Si es que no hubiera ningún número más grande que 2, lo aumentamos en la última fila. Ya vamos a ver luego otro ejemplo. Entonces, aquí me quedaría 1, 1, 2, y ese 3, que fue el primer número más grande que 2, lo expulsé, y aquí ingresa el 2 ahora. Voy a ponerlo en color rojo. Aquí ingresa este 2, ¿sí? Y lo demás sigue intacto. 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 6. Bien, ahora ese 3 se expulsó el 3, ¿sí? Y ahora ese 3 va a intentar ingresar en la segunda fila, ese 3 que sacamos de aquí. ¿Sí? Lo voy a tratar de meter en la segunda fila. Repito lo mismo. Busco el primer número más grande que 3. ¿Sí? De izquierda a derecha, el primero que sea más grande que 3. Entonces aquí veamos, vamos viendo. El 2 no es más grande que 3, el 3 es igual a 3, el 3 es igual a 3, el 4. Entonces este 4 de aquí es el primer número más grande que 3. Esto lo expulso y aquí ingresa el 3. Entonces de aquí sale el 4 e ingresa el 3. ¿Sí? Entonces eso lo hago en el siguiente. 1, 1, 2. Aquí voy a poner el 2 que insertamos. 3. Aquí me quedaría 2, 3, 3. Y este 4 sale expulsado y ahora se convirtió en 3. ¿Sí? Los demás siguen intactos. No les pasa nada. Bien. Entonces aquí sale expulsado el 4. Ahora el 4 lo intento ingresar en la tercera fila, en la siguiente fila. Cada vez vamos haciéndolo en la fila más adelante. ¿Sí? Ah, debí copiar esto. Ay, perdón. Debí copiar este diagrama. Ah, y ese 3 también lo voy a marcar en rojo porque ese fue el que ingresó. Ya. Bien, y ahora este 4 lo tengo que insertar en la tercera fila. Entonces busco la primera entrada que sea más grande que 4. Pues bien, aquí ese 3 también debería estar en rojo. Ya. Entonces, el 3 es menor que 4, no, el 5 es mayor que 4. Entonces, el 4 va a entrar aquí. Entonces, el 4 ingresa aquí y expulsa el 5. ¿Sí? Voy a copiar este de nuevo aquí. Entonces, como les dije, aquí el 4 ingresa y expulsa el 5. Entonces, aquí me quedaría el 4. Yo tengo que ingresar el 5 en la siguiente fila. ¿Sí? Entonces, de nuevo, busco la primera entrada más grande, ¿sí? En este caso, la primera entrada más grande es el 6, entonces aquí ingresa el 5 y el 6 sale expulsado. ¿Sí? Entonces aquí eso se convertiría en 5. Entonces esto donde está el 6 se convertiría ahora en 5. Y el 6 sale expulsado y como ya no sé dónde meterlo, lo pongo en las, como ya quedó solito, lo pongo en la última fila. Y listo. Ahí se acaba el proceso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Si se dieron cuenta, en cada paso lo que haces es lo siguiente. Un elemento quiere ingresar a una fila, entonces busco la primera entrada más grande, de izquierda a derecha, la primera entrada más grande que el número que queremos ingresar, a ese lo sacamos y metemos el número. Y con ese que sacamos, repetimos el proceso en la siguiente fila. Y así, hasta que ya no se pueda. ¿Sí? Bien, entonces así se crea un nuevo tablón. ¿Sí? Entonces voy a tratar de escribir esto en palabras para que queden actas y luego hacemos otro ejemplo. Bien. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo de Schoenstein? Entonces, algoritmo A. Schoenstein, perdón, toma escrito, Schoenstein. También se llama algoritmo de inserción por filas. Ya, entonces, como les dije, entonces empezamos, séate un tablero de Jones semi-estándar, ¿sí? Y X, un número entero positivo. Entonces, el primer paso consiste en, ya, identificamos la primera entrada mayor a X, ¿sí? De izquierda a derecha. ¿Sí? En la primera fila.
Entonces, si es que no existe, entonces voy a poner aquí como un 1.1, ¿sí? Si no existe esta entrada, entonces añadimos X en una nueva caja al final de la fila. Y caso contrario, y caso que sí exista, si es que existe, entonces reemplazamos esta entrada digamos X' con X, ¿sí? Y entonces aquí lo que decimos es expulsamos a X'. Bien, entonces en el siguiente paso es repetir el paso 1 con la siguiente fila. Y la entrada ahora es X'. Y el proceso se repite, ¿sí? El proceso termina. Cuando una entrada se ubica al final de una fila o como primera entrada de una nueva fila. Ya. Entonces, eso es básicamente lo que hicimos, salvo que hasta ahora no nos ha pasado que no haya una entrada más grande, y eso vamos a tratar de ver ahora un ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un tableau aquí. Ya. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Aquí debe ser números más grandes. 3, 3, 4, 4. 4, 5, 5, 6. 6, 6, 6. Y 7. Ya. Y voy a insertar aquí, por ejemplo, voy a insertar, básicamente yo voy a insertar el número que yo quiera, ¿sí? Ya, déjenme, voy a hacer dos inserciones para que vean cómo cambia un poco la cosa. Entonces voy a copiar este aquí abajo. Ahí. Para hacerlo dos inserciones distintas. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo le quiero insertar a este, por ejemplo, si yo quiero insertar el número 3? ¿Sí? Bien, entonces vamos viendo. Vamos a la primera fila y buscamos la primera entrada que sea más grande que 3. No hay ninguna. Como no hay ninguna, entonces simplemente lo añadimos al final y listo, se acaba el algoritmo. Porque dice que el algoritmo termina cuando una entrada se añade al final de una fila o como primera entrada de una nueva. Entonces, en como se añadió una fila, ya estuvo. ¿Sí? Ahí se acaba el proceso. Bien. Pero ¿qué tal si quisiéramos, bueno, voy a dejarle aquí. ¿Qué tal si quisiéramos, por ejemplo, añadir un número más grande que 3? Misma historia. Si por ejemplo le quiero añadir el 4, igual. Busco en la primera fila una entrada más grande que 4, no hay, entonces lo ubico al final y acaba el proceso. Así de sencillo. ¿Sí? Pero bueno, hagamos algo más interesante porque esos ejemplos son aburridos. Entonces, insertemos otro número. Insertemos un 1. ¿Sí? Eso va a ser más interesante. Entonces, bien, ya sabemos lo que hacer. Déjenme de una vez hacer varias copias de esto. Una copia de este de aquí. Ya. Entonces, si quiero insertar un 1, primero ubicamos la primera entrada que sea más grande que 1. Pues aquí es facilita. La primera entrada más grande que 1 es este 2. ¿No? La primera de izquierda a derecha. Entonces, la primera entrada más pequeña, más grande que 1, entonces el 1 entra aquí y expulsa el 2. Entonces, aquí se convertiría en 1. ¿Sí? Voy a colocarlo en color verde ahora. ¿Sí? La entrada que salió. Y ahora el 2 tiene que ingresar en esta fila. ¿Sí? Ya, de nuevo. Busco la primera entrada que sea más grande que 2. Déjenme copiarlo. Busco la primera entrada que sea más grande que 2
Y creo que en la segunda fila ahora, entonces es el 3, ¿no? Este 3 es la primera entrada que es más grande que 2. Y quito el 3 y pongo el 2. Y ahora sale el 3 a la siguiente fila, ¿sí? Voy a irlo haciendo en este de aquí, ¿sí? Directamente aquí. Luego el 3 entra, la primera entrada más grande que 3 es este 4. Entonces sale el 4 y entra el 3, ¿sí? Luego el 4 tiene que entrar a esta fila. Busco la primera entrada más grande que 4. Bueno, aquí creo que lo elegí no fue por propósito, me salió. Entonces aquí entra el 4 y sale el 6. ¿Sí? Y aquí entra el 6 y sale el 7. Y el 7 se ubica en una nueva fila, ¿sí? Y ahí estaría insertado el 1. Insertamos el 1 en ese tablero. Ese tablero inicial no tenía ningún 1 y ahora tiene un 1, ¿sí? Ya. Este fue un poquito aburrido porque todos se insertaron en la primera fila. Entonces voy a hacer un cambio, ¿sí? Insertemos mejor un 3. Bueno, perdón, un 2. Insertemos un 2 y veamos si nos va mejor, para que se haga más interesante. Insertemos un 2 aquí. Déjenme copiarlo. Bien, entonces si yo inserto un 2, ¿sí? Tengo que buscar la primera entrada que sea más grande que 2. Entonces, esta no es, porque son iguales, tiene que ser más grande. Este aquí es. Esa es la primera entrada que es más grande que 2. Entonces, este 3 lo cambio, ¿sí? Por un 2. Aquí entra el 2. Y el 3 que expulsé ahora entra a la segunda fila. Bien, ahora busco aquí la primera entrada que sea más grande que 3. Es este 4, obviamente, ¿no? Entonces, quito este 4, entra el 3 y sale el 4 a la siguiente fila. Busco la siguiente entrada, que es más grande que 4, entonces en este caso es este 5. Aquí entra el 4 y sale el 5. ¿Sí? Ya. Luego busco la primera entrada más grande que 5. ¿Sí? Entonces sería, por ejemplo, esta de aquí que es el 6. Aquí entra el 5 y sale el 6. Busco la primera entrada más grande que 6, es el 7, entonces aquí entra el 6 y sale el 7. Y ahí se acaba el proceso, ¿no? Porque se agregó una nueva caja al final, ¿sí? Y bien, entonces aquí se ve cómo se fue agregando este número. Entonces lo que agregamos aquí fue un 2. Ustedes comparan con el tablero original que era este. Tiene una caja más, ¿sí? Y tiene de hecho un 2 más, porque antes tenía solo 3 2, ahora tiene 4 2, ¿sí? Bien. Así se aplica este algoritmo de inserción, ¿sí? O algoritmo de Schoenstein. Ya. Disculpa, Dime. para ingresar un 6, no se valdría ingresar en la columna 3, ¿no? En la fila 3, perdón, sino en la 4, ¿no? Para ingresar un 6. O sea, tú dices al original ingresarle un 6. Sí. No, entonces como el 6 es más grande que el 3, automáticamente se ubica aquí. Ah, sí, ¿Sí? sí, tiene razón. Sí, entonces se quedaría aquí. Ajá. Sí, lo que hacemos es siempre empezar en la primera fila. Si uno quiere ingresar en un lugar donde son 6, entonces busca la primera entrada en la primera fila que sea más grande que 6. Si no hay ninguna, se lo ubica al final. Y ahí se acaba. Sí, ya. Bien, entonces de hecho vamos a hacer algunos ejemplos de esto durante el día de hoy. ¿Sí? Y de hecho vamos a utilizar bastante este algoritmo durante el resto de la semana. ¿Sí? Este va a ser como que el algoritmo fundamental, ¿sí? Ya. Ahora, una cosa interesante es que este algoritmo no nació, o sea, con el objetivo de estudiar tableaux, sino nació con el objetivo de estudiar algo que se llaman sucesiones crecientes en una palabra, ¿sí? Entonces, un comentario histórico, ¿sí? Entonces, imaginen que tienen una palabra para nosotros va a ser una sucesión de números, nada más. Entonces, por ejemplo, esta de aquí es una palabra, 3, 2, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 1, 5, 3, ya. Esta es una palabra para nosotros, simplemente va a ser una secuencia de números, ¿sí? Ya, entonces, uno se plantea el problema de encontrar de izquierda a derecha una sucesión que sea creciente. Entonces, por ejemplo, si uno empieza con el 3, luego una que sea, perdón, no decrecientes, creciente, entonces luego podemos tomar el 3, el 4 y el 5, y esa es una sucesión creciente, ¿no? 3, 3, 4, 5, ¿sí? Y esta tiene el largo, ¿sí? El largo de este es 4. Pero no es la única que podemos tomar. Por ejemplo, yo podría tomar 2, 2, 2, por ejemplo, 2, 3. Tengo otra palabra de largo 4, que sería 2, 2, 2, 3, también tiene largo 4. No es la única que puedo tomar. Puedo tomar, por ejemplo, 2, 2, 3, 4, 5. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene largo 5, tiene más largo. Sí, esta tiene largo 5, en cambio, porque tiene 5 letras esta sucesión.
¿Hay otra que pueda tomar? Creo que una que tenga largo 6, ¿alguien puede ver alguna? ¿Alguna que tenga largo 6? Creo que no. 2, 2, 3, 3, no. 2, si tomo, yo empiezo aquí, 1, 1, 1, 3, no. 1, 2, no. Si empiezo con 4, 5. Ya no hay palabras más largas, no. Esa es la de largo más grande que hay. ¿Sí? Entonces, el problema de encontrar la asociación creciente de largo más grande, ¿sí? Era el problema que estaba estudiando Schoenstatt, ¿sí? Eso es lo que estaba estudiando él cuando diseñó ese algoritmo. Ya vamos a ver más adelante cómo es que esto de aquí se relaciona con este algoritmo. Hay una relación súper interesante entre los dos problemas, ¿sí? Y de hecho, justamente él se dio cuenta de que con estas palabras, con eso de aquí, uno siempre puede construir un tableau, ¿sí? Insertando de cierta forma los números, insertándolos en un tableau, y con eso uno puede calcular facilito este número de aquí, cuál es el largo de la palabra más grande. ¿Sí? Eso fue lo que estudió Schoenstatt, y por eso de aquí esto recibe el nombre de algoritmo de Schoenstatt. Él creó ese algoritmo justamente para estudiar eso. Pero eso lo veremos posiblemente mañana, de hecho. Bien, entonces una observación, antes de pasar al siguiente. Si ustedes se dan cuenta en esos números verdes, ¿sí? Siempre las cajas nuevas, o sea, esas cajas que vamos llenando con los nuevos números, van moviéndose hacia la izquierda, ¿sí? O se quedan debajo. Siempre está pasando eso, o se van hacia la izquierda o se quedan debajo, ¿sí? Nunca se mueven a la derecha, ¿sí? Eso es algo que parece accidental, pero veamos en el ejemplo que hice hace un rato. En este de aquí, si ustedes se dan cuenta, pasa lo mismo. Aquí, fíjense los números en rojo, aquí están al final. Los números en rojo, esos fueron los que fuimos añadiendo. Entonces empezamos aquí, se mueve hacia abajo, hacia la izquierda, hacia abajo y hacia la izquierda. Siempre son hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces uno se pregunta, ¿será que eso siempre se cumple? ¿Que esos números van moviéndose solo hacia la izquierda y hacia abajo? Entonces la respuesta es que sí. Pero para eso primero que tenemos que entender qué significa moverse a la izquierda y qué significa moverse hacia abajo aquí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, una definición. Dado un tablón de Young semi-estándar T y un entero positivo X. ¿Sí? Entonces, llamamos ruta de inserción perdón. De inserción al conjunto que se escribe así, I de X. Recuerden que al tablero final lo denotamos como así, T, flechita hacia T, X. Es como decir que X es inserto en T, ¿sí? El conjunto formado por todas las cajas IJ, donde se insertó algún número. ¿Sí? Esa es la definición de ruta de inserción. O sea, conjunto de todas las cajas donde se insertó algún número. Entonces, veamos en este ejemplo que hicimos aquí. En este de aquí, ¿sí? La ruta de inserción para este de aquí, ¿sí? Aquí lo que insertamos fue el 2, ¿sí? ¿Cuál fue? Entonces, son todas las cajas donde se insertaron. Entonces, aquí tenemos la caja que está en la primera fila y en la cuarta columna. Entonces, primera fila, cuarta columna, ¿sí? En ese de aquí es segunda fila, tercera columna. Segunda fila, tercera columna. Luego es tercera fila, segunda columna. Tercera fila, segunda columna. Luego cuarta fila, primera columna. Luego quinta fila, primera columna. Y sexta fila, primera columna. ¿Sí? Y esa es la ruta de inserción. Son todas las cajas, ¿sí? Donde insertamos algún número en este proceso de aquí, en este algoritmo. Eso se llama ruta de inserción. Bien. Entonces, ¿cuál es la propiedad interesante de esta ruta de inserción? Y me olvidaba una cosa. Entonces, a la caja IJ con I más grande, ¿sí? De todas las cajas, perdón, I más J en esta ruta de inserción,
con el I más grande. De todas las cajas elegimos la que tenga la primera entrada más grande o el número de fila más grande. Acuérdense que más grande es hacia abajo, ¿sí? La llamamos la nueva caja de TX, ¿sí? Ya. Entonces, en este anterior, ¿sí? La nueva caja sería el que tiene el número de fila más grande, es este de aquí. Ese de aquí es la nueva caja. ¿Sí? Entonces, la nueva caja, en este ejemplo, es la que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 1, ¿no? Es la caja que tiene el número de fila más grande de esa ruta de inserción. Bien, entonces, ahora sí. ¿Cuál es la primera propiedad que vamos a probar? Entonces, voy a ponerlo como un lema. Hoy vamos a hacer ya por fin demostraciones. Ayer no hicimos ninguna. Ya. Entonces, el lema es la ruta está y tx se mueve lentamente hacia la izquierda, perdón, débilmente, no lentamente, débilmente hacia la izquierda. La izquierda y estrictamente hacia abajo. ¿Qué significa esto? O más bien, siempre se mueve estrictamente hacia abajo, eso es obvio porque cada vez que cambia, que expulsamos un número, lo insertamos en el siguiente fila. ¿Sí? La izquierda conforme nos movemos, avanzamos hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si lo queremos escribir más matemáticamente, ¿sí? Si es que IJ pertenece a la ruta de inserción, ¿sí? Y en la siguiente fila va a ser I más 1 porque es la siguiente fila y voy a ponerle aquí un J', pertenece a la ruta de inserción, entonces tiene que moverse hacia la izquierda. Entonces el J' es menor o igual que el J. Si yo bajé, o me quedé ahí mismo en la misma columna, o me moví a, a una columna a la izquierda. Entonces eso significa, aquí está, esta es la columna del que está más abajo, se movió hacia la izquierda del J. ¿Sí? Eso es lo que dice este lema. Ya. Entonces, veamos la demostración de esto de aquí. Es fácil de probar lo que sucede, digamos, es fácil hacer esta demostración aquí, ¿sí? Entonces, bien, primero, notemos que en cada paso del algoritmo, las filas se mantienen débilmente crecientes. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Bien, ustedes revisan el algoritmo, ¿sí? ¿Y qué es lo que decimos? ¿Sí? Voy a poner aquí los dos para comparar. Buscamos la primera entrada que sea más grande, ¿sí? Entonces, esta entrada que aquí, que es la que seleccionamos, va a ser más grande que estábamos ingresando el 2, recuerden. Va a ser más grande que el número que vamos a ingresar y como es la primera más grande, todas las anteriores van a ser menores o iguales a este 2. Y como todas las de aquí son mayores o iguales que este de aquí, ¿sí? Esta va a seguir siendo mayores o iguales que este de aquí. Y este proceso se repite fila por fila. Entonces, es obvio en cada paso del algoritmo que las filas siempre van a seguir siendo débilmente crecientes, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta todo el tiempo. Las filas siempre van a ser débilmente crecientes en cada paso del algoritmo. Bien. Ahora sí. Entonces, vamos a tomar una caja, ¿sí? Sea IJ, una caja que está en la ruta de inserción. Y hay dos posibilidades. ¿Sí? Entonces, la primera es que la caja I más 1, J, ¿sí?
pertenece a la partición, ¿sí? Está en la partición, o en el diagrama. ¿Sí? Entonces voy a hacer un dibujo aquí para ilustrar. Entonces, estamos en alguna parte del algoritmo, ¿sí? Solo es más o menos para ilustrar lo que sucede. Digamos que estamos en esta caja de aquí, ¿sí? Esa es la caja IJ. Y lo que me dice es que es la que está en la siguiente fila, en la misma columna, esa de acá abajo, también está en el diagrama. ¿Sí? Estamos en este caso. ¿Sí? Que este de aquí está en la ruta. ¿Sí? Ese está en la ruta. Pero ese está solo en el diagrama, no está en la ruta, solo en el diagrama. ¿Sí? La ruta puede venir hacia abajo o moverse hacia la izquierda. Pues vemos qué pasa en este caso. Ya. Entonces, como tenemos el tabló es estrictamente creciente por columnas, yo tengo que TIJ es estrictamente menor que TI más 1J. ¿Por qué? Porque recuerden que los tablós son estrictamente crecientes por columnas. En cada columna, si uno baja, va creciendo estrictamente. ¿Sí? Ya, entonces, como IJ está en la ruta de inserción, esa es la hipótesis, estamos tomando un IJ en la ruta de inserción, una caja en la ruta de inserción. La entrada, ¿sí? Entonces, esa está en la ruta, entonces aquí está el número TIJ, ¿sí? Como estaba en la ruta de inserción, este TIJ salió expulsado de aquí, ¿sí? Y tiene que ingresar en la siguiente fila, ¿sí? Tiene que ingresar en alguna parte de la siguiente fila, ¿sí? Entonces, la entrada TIJ, ¿sí? Expulsa a la entrada, expulsa una entrada en la fila I más 1, en la siguiente fila. Tenemos esta la fila I, esa es la fila I más 1. Entonces, este de aquí, como está la ruta de inserción, expulsó esta entrada de aquí, sí que era la TIJ, y la tenemos que agregar en esta fila, en alguna parte en esta fila, ¿sí? Ahora, lo que hacemos es buscar la primera entrada que sea más grande que TIJ, ¿sí? Entonces, ahora, como TIJ es más pequeña que TI más 1J, ¿sí? Entonces, puede que esta sea la primera entrada más grande que esta, ¿sí? O que haya una antes, ¿sí? Entonces, o bien TIJ expulsa a TI más 1J, si es que esta fuese la primera entrada más grande, o expulsa una que está antes de esa, si es que hay otra que sea más grande, ¿sí? O a una entrada antes que esta. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque siempre les recuerden que la que se expulsa es la primera entrada que es más grande. Como esta es más grande, puede que esa sea la primera más grande o que haya una antes. Entonces expulsa esa o una que está antes. Como expulsa una esa o una que está antes, está expulsando a una que está hacia la izquierda o debajo. ¿Sí? Entonces así, si la entrada expulsada está en la posición I más 1, porque está en la fila I más 1, J', o está debajo, ¿sí? Entonces, o tenemos que estar debajo, o sea, J es igual a J', o está antes. O J' es menor que J, es decir, que J' es menor o igual que J. Entonces se mueve débilmente hacia la izquierda, en este caso, ¿sí? Entonces en este caso ya está probado. ¿Y cuál es este caso? Este caso es cuando hay una caja en la ruta de inserción, ¿sí? Y debajo de esta caja hay otra caja que está en el diagrama, no en la ruta, pero en el diagrama, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Cuál sería el otro caso? Que no haya ninguna caja debajo en el diagrama. Ese va a ser el segundo caso. ¿Sí? El segundo caso. ¿Sí? No hay ninguna caja en la posición, o ninguna entrada, voy a decir, ninguna entrada en la posición I más 1J. Sí, veamos qué sucede en este caso, si no hay ninguna entrada en esta posición. Entonces voy a hacer un dibujo aquí igual para ilustrar. Entonces aquí tenemos, sea como sea que esté el tablón, ¿sí?
Digamos, viene algo así. Esta es la fila I. Luego viene la fila I más 1. Sí, luego, bueno, puede seguir más cosas. Ya. Entonces, imaginemos que la caja, por ejemplo, es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, debajo de, esta es la caja que está en la ruta de inserción. Si esta es la que está en la posición IJ. ¿Sí? Y tiene la entrada TIJ, por lo tanto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no hay ninguna caja debajo? Eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Sí? Bien, entonces, en este caso, ¿sí? Sí pueden ocurrir dos cosas. ¿Sí? Entonces, TI más 1, sí que es la entrada expulsada, es la que salió expulsada porque está en la ruta de inserción. Sí. Perdón, TIJ. TIJ es no TI más 1, sino TIJ. TIJ va a ir a la siguiente fila. O se pone al final o va a expulsar. Si se pone al final, puede quedar debajo o antes, dependiendo de qué tan larga sea la fila, o expulsar a otra, y en este caso queda a la izquierda, ¿no? En este caso TIJ se ubica al final de la fila, y más 1, o expulsa otra entrada. ¿Sí? En cualquier caso se movió hacia la izquierda o se quedó abajo, ¿no? En cualquier caso se movió hacia la izquierda o se quedó debajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que expulsar a una. Entonces, esta se puede ubicar aquí si es que no hay ninguna más, si es que no hay ninguna que sea más grande, se ubica aquí. O expulsa a otra, entonces quedaría por acá, en alguna de esas, desde acá. Entonces se movió hacia la izquierda o se quedó debajo, no hay otra posibilidad. Y listo. Ahí está completa la demostración de esta afirmación, este lema chiquito. ¿Sí? Entonces, este camino de inserción siempre se va a mover hacia la izquierda, o se queda abajo o se mueve hacia la izquierda, siempre. Nunca jamás hacia la derecha. ¿Sí? Jamás. ¿Sí? Eso es lo interesante. De hecho, en el ejemplo que hicimos hace un rato, creo que lo borré, me parece. Sí, lo borré. ¿Se acuerdan que en uno nos quedó todo en la primera columna? Entonces ahí se movió solo hacia abajo. Pero puede pasar que se mueva hacia la izquierda o hacia abajo, o también puede pasar que siempre se mueve hacia la izquierda. Pero lo importante es que nunca jamás se va a mover a la derecha. Eso es lo importante. Bien. Entonces, vamos a seguir explorando propiedades de este algoritmo. ¿Sí? Entonces, la siguiente es el lema quizás más importante, que es el lema de inserción. Que en inglés tiene un nombre, se llama The Row Bumping Lemma. ¿Sí? Eso le vamos a decir lema de inserción. Ya, entonces, dice lo siguiente. Entonces, sea de un tabló de Young semi-estándar Young tabló, según estas abreviaciones. ¿Sí? Y vamos a tomar X y X', dos números enteros, ¿sí? Positivos. ¿Sí? Entonces, consideremos. Entonces, yo a T le puedo insertar X, y esto me da un nuevo tabló, ¿sí? Y a este nuevo tabló le voy a insertar X'. ¿Sí? Podemos hacer eso. ¿Sí? Una vez que insertamos, volver a insertar otro número. De hecho, ya vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Entonces, voy a decir sea B, la nueva caja. Recuerden que la última caja que agregamos, la que está en la fila más abajo, se llama la nueva caja. B, la nueva caja de el resultado de haber insertado X en T. Y sea B', la nueva caja de, de la segunda inserción. ¿Sí? Ya, entonces tenemos lo siguiente. Primera. Entonces, si X es menor o igual que X', o sea, si el primer número que insertamos es más pequeño que el siguiente, ¿sí? Entonces la ruta de inserción está Y, cuando insertamos XT, está estrictamente a la izquierda
de la otra ruta de inserción, de la ruta de inserción de en T insertar X y luego insertar X'. ¿Sí? Ya. ¿Qué significa que sea estrictamente a la izquierda? Creo que ya se imaginan, ¿no? Que si hay dos en la misma fila, el de la primera está a la izquierda que el de la segunda. ¿Sí? Y además, B yace estrictamente a la izquierda de B' y débilmente debajo. Yo voy a explicar qué significa esto. ¿Sí? Es decir, entonces, si tenemos que la fila, que la caja IJ pertenece a la ruta de inserción de cuando insertamos X en T, ¿sí? Y es que otra entrada en la misma fila, otra caja en la misma fila, IJ' pertenece a la ruta de inserción de la otra inserción, o sea, de T insertar X y luego aquí insertar X', ¿sí? En este caso, entonces, esta tiene que estar a la izquierda que la de acá, es decir, que J tiene que ser estrictamente menor que J', ¿sí? La primera ruta está siempre a la izquierda de la segunda ruta, estrictamente a la izquierda, ¿sí? Ya. Voy a poner en palabras, entonces, ya. Y lo que nos dice es que la entrada es de la caja, la última caja de la primera inserción, ¿sí? Está estrictamente a la izquierda de la última caja de la segunda y débilmente debajo. Es decir, débilmente debajo significa que puede estar en la misma fila o debajo de ella. ¿Sí? Pero como es la última, es justamente el número de elementos en la ruta de inserción. Entonces, esto aquí nos dice que este de aquí, la ruta de inserción de este de aquí, tiene menos elementos que la ruta de inserción de este de acá. ¿Por qué? Porque la última caja es donde se acaba y en cada una de las filas anteriores va a haber al menos una caja donde se insertó algo. Si esa está en la misma fila o debajo, es porque tiene al menos una caja más o el mismo número de cajas, ¿sí? O más cajas, de hecho. Puede tener más, de hecho, ¿sí? Pero lo verdad es que tiene más o igual, pero no menos, ¿sí? Bien. Esto sucede cuando X es menor o igual que X'. ¿Qué sucede en el otro caso? El segundo caso es que sucede si X es mayor que X', ¿sí? Y aquí cambia la cosa, entonces aquí la ruta y X, ¿sí? Está débilmente a la izquierda. O sea que si están dos en la misma fila, pueden estar a la izquierda o encima una de la otra, ¿sí? Débilmente a la izquierda de la otra ruta de inserción, ¿sí? Y, ¿sí? B' perdón, aquí me equivoqué. Aquí son al revés. Entonces es aquí, ¿sí? Aquí es este de aquí. Son al revés. Aquí me quedaría solo esto. Ya. Y la caja B', la nueva caja de la segunda inserción, ¿sí? Yace débilmente a la izquierda. Y estrictamente debajo de B. Bien, eso es este lema de aquí, ¿sí? Lo que vamos a utilizar nosotros, vamos a utilizar ambas partes, ¿sí? De hecho, vamos a utilizar ambas partes de aquí, pero voy a demostrar la primera porque la segunda es muy parecida a la demostración, ¿sí? De hecho, simplemente variar el argumento de la primera demostración, ¿sí? Ya, entonces veamos cómo se demuestra esto de aquí. No es nada del otro mundo esta demostración. Bien, entonces demostración. Bien, entonces hay que suponer que X es menor o igual que X'. Tenemos que ver qué sucede en cada paso del algoritmo, ¿sí? Entonces, supongamos que X es menor o igual que X', ¿sí? Entonces voy a hacer más o menos un dibujo para ilustrar lo que sucede, ¿sí? Entonces aquí van a ver varias cajas. Voy a hacer lo que pasa en la primera fila, ¿sí? Entonces digamos aquí hay una entrada, que le voy a llamar Y, ¿sí?
que es la primera que es más grande que X, ¿sí? Entonces esta va a ser, Y va a ser más grande que X, y todas las que están antes son más pequeñas que X, o sea, son menores o iguales que X. Entonces, llega X y expulsa a Y, ¿verdad? Llega X y expulsa a Y. Y sale Y. A la siguiente fila, ¿sí? Ya. Luego, una vez que ya hicimos todo ese algoritmo, hay que hacer lo mismo con X', ¿sí? Ahora, como X, entonces aquí va a haber un Y', ¿sí? Con Y' más grande que X' y por lo tanto más grande que X. Como aquí está el X, ahora el X va a terminar en esta posición porque aquí insertamos y salió, ¿sí? Insertamos X, salió Y. Buscamos la primera que sea más grande, pero aquí es mayor o igual. Sí, la primera que sea más grande. Entonces, no puede ser X porque X es más pequeña, o a lo mucho igual. Entonces, tiene que ser la siguiente más grande, y la siguiente más grande le llamamos Y'. ¿Sí? Entonces, aquí entra X' y sale Y'. ¿Sí? Y este Y' es mayor o igual que Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imaginemos que, ¿qué pasaría si es que el Y' fuese menor? ¿Qué pasaría si el Y', me hice bolas. ¿Qué pasaría si el Y' fuese menor que el Y? ¿Sí? ¿Sí? Si es que Y' fuese menor que Y, entonces yo tendría lo siguiente. Aquí tengo, a ver, ¿qué es lo que yo quiero decir? Y' es mayor que X'. A ver, denme un segundo. Hola, es porque no es porque las filas son Estrictamente, son débilmente débilmente crecientes. crecientes. Sí, sí. Sí, tienes toda la razón. Gracias. Claro. Pues justamente por eso. Sí, sí. No le queda de otra. Sí, sí. Gracias, 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 gracias. Las filas son débilmente crecientes, ¿sí? Y no pueden ser iguales porque ese de aquí tiene que expulsar a una más grande. Entonces tiene que ser menor. Perfecto, gracias. De hecho, menor. Pueden ser iguales, sí. Menor igual. Muchas gracias. Sí, me había olvidado que estamos en un tablero de Young semi-estándar. ¿Sí? Ya. Entonces, si se dan cuenta, yo expulsé ahora dos entradas que cumplen la misma desigualdad. ¿Sí? Cumplen la misma desigualdad y eso repito en la siguiente fila. Entonces, por inducción, se tiene que siempre van a estar la primera ruta a la izquierda de la segunda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este dibujo básicamente representa la demostración de la primera parte. ¿Sí? Entonces, de aquí vemos. ¿Sí? Es solo un dibujo, sí. Lo puedo escribir en palabras, pero me voy a demorar más escribiendo que con lo que ya dije. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, ahora lo que tenemos que ver, ¿sí? Es la segunda parte que dice que la última fila, perdón, la última caja, la nueva caja de la primera inserción, ¿sí? Está estrictamente a la izquierda, eso va a ser obvio, ¿sí? De la última, de la segunda inserción, o está débilmente debajo. Se puede estar en la misma fila o debajo. Ya. Pues ahora, entonces bien. Claramente, B está estrictamente a la izquierda de B', ¿sí? Porque ya vimos que línea por línea está exactamente a la izquierda, ¿sí? Ahora, supongamos que está debajo, ¿sí? O sea que, ya, entonces, perdón. Ahora, entonces, pueden ocurrir dos cosas, ¿sí? Entonces, supongamos que existe, bueno, primero que nada, que B está en la fila I, ¿sí? Y que existe una entrada IJ, una caja IJ que pertenece a la ruta de la segunda inserción. ¿Sí? Ya, entonces como está estrictamente a la derecha, tenemos que esta IJ está estrictamente a la derecha. A la derecha de B, ¿no? Ya. Entonces, como es la última entrada, ¿sí? Como entonces, tiene dos opciones, ¿sí? O es o es B' o tiene que ir más abajo, ¿sí? Entonces, hay dos posibilidades.
La primera es que esta caja IJ puede ser la caja B', entonces ahí se acaba, ¿sí? Y entonces ahí se acaba, porque está estrictamente a la izquierda y ambas terminan en la misma fila, ¿sí? O que podría ser que se vaya debajo, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si no es B'? ¿Sí? Entonces, la segunda es qué pasa si es que no es B'. Ya. Ah, ya. Entonces, como B', ya, aquí está, el dato interesante. Entonces, como B es la última fila, perdón, es la nueva caja, ¿sí? Tiene que estar al final de una fila, siempre, ¿sí? Porque la nueva caja siempre está al final de la fila, o es la primera entrada de una nueva fila, igual es la última caja, la última columna, digamos. La última de la fila. Como B es la nueva caja de esta inserción, ¿sí? Debe ser la última de su fila. Bien, entonces, este de aquí, el IJ, si es que no es B', tiene que desplazar a alguien hacia abajo, ¿no? Y si lo desplaza, tiene que ser siempre a debajo a la izquierda. No puede ser a debajo, porque esa es la última, ¿sí? ¿Ves la última? Entonces tiene que ser hacia la izquierda. Y si es a la izquierda, viola el hecho de que tiene que ser está la una estrictamente a la izquierda de la otra, ¿sí? Por ende, no puede suceder que IJ sea distinto de B'. En este caso no se puede dar, ¿sí? Tiene que llegar máximo hasta ahí. Bien. Y ahí está aprobada la primera afirmación y como les dije, la segunda es básicamente el mismo razonamiento, ¿sí? En los apuntes, ahí está redactado, bueno, no lo pueden ver ahí, pero aquí está redactado en un párrafo más o menos lo que yo acabo de decir aquí con dibujos, ¿sí? Pero esa es esencialmente la demostración. Creo que con el dibujo se entiende más que con las palabras, ¿sí? Y bien, les dije, la segunda parte se demuestra de manera parecida, ¿sí? Es muy, muy parecido, ¿sí? Simplemente hay que analizar lo que sucede cuando insertamos los dos, ¿sí? Nada más. Lo interesante de eso de aquí es el corolario que tiene. De hecho, esto va a tener muchos corolarios en lo que sigue, ¿sí? Pero el primer corolario es este. Y es que si T es un tablero de ion semiestándar, ¿sí? Y X es un número entero positivo, entonces T le insertamos X, también es un tablero de ion semiestándar. ¿Sí? Entonces ya sabemos que es débilmente creciente por filas, ¿sí? Porque vimos que en cada paso del algoritmo siempre se mantiene débilmente creciente por filas. Ya, entonces, y cuando se expulsa, ¿sí? Nunca se puede colocar una entrada grande debajo de una que sea más grande, ¿sí? Ni igual, tiene que ser siempre más pequeño, ¿sí? Entonces, ¿cómo les digo en palabras? Entonces, si una entrada X' en la posición IJ, perdón, expulsa a alguien en la posición IJ, ¿sí? Más bien. Expulsa a una entrada en la posición J, ¿sí? Y esta entrada es Y, una entrada, digamos, Y. Entonces, bueno, para que la expulse, primero que nada, tiene que ser la primera entrada más grande, ¿no? Entonces, X' tiene que ser más pequeño que Y, tiene que ser simplemente más grande, y todas las que estaban antes tienen que ser más pequeñas que X', ¿sí? Todas las entradas, voy a ponerles IK con K menor que J, ¿sí? Son menores o iguales que X', ¿sí?
Por lo tanto, Y se va a colocar en la siguiente fila en alguna posición o debajo o a la izquierda de donde estaba, ¿sí? Entonces va a ser más grande que todas las que están ahí, ¿sí? Y por ende, todas son más pequeñas que Y. Esas entradas y coma acá con K menor que J, ¿sí? Entonces, como Y se va a ubicar o debajo o a la izquierda, ¿sí? Todas las entradas donde se ubique Y no importa, va a ser siempre debajo de una entrada más pequeña, ¿sí? Así, al insertar Y, la columna donde se inserte se mantendrá estrictamente creciente. Bueno, y ya estuvo, ¿sí? Entonces, tenemos que las columnas son estrictamente crecientes, las filas son débilmente crecientes, así que el arreglo que resulta es un tablero de Young semi-estándar. Bien, veamos un ejemplo, quizás ahí se entiende mejor. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un tablero. Si quieren, dicten ustedes un tablero para... voy a poner aquí cajitas. Ya, tomemos, por ejemplo, un tablero así. Perdón, un diagrama así. Y a ver, hagamos un tablero. No sé si quiere alguien irme dictando números para irlo llenando fila por fila, para que sea un tablero de Young semi-estándar. ¿Algún voluntario? Ya, 1. 1, listo. 1, 1, 2, 2, 3. ¿Ya? 3, 3. Ya, 3, 3, ya, como quieras. Ahora tiene que ser, acuérdate que solo tiene que ser estrictamente creciente por columnas, ¿no? Ya. 2, 2, 3, 3. O Ya. 3, 4. Ya, 3, 4. ¿Ya? 3, ¿Cómo? 3, ya. 3. 4, 4, 5. Ya, muy bien. 4, 5, 6. Ya. 5, 6. Ya, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que me diga qué número insertar? 2 números para insertar, cualesquiera. ¿Alguien, un voluntario? ¿En Solo la primera fila? No, un número para insertar. Hay que insertarlo en el tablero y hay que repetir el proceso. Que me digas 2 números que quieras insertar. 5. Muy fácil porque lo vamos a ubicar aquí directamente. Es cierto, es cierto. Bueno. Ya, 2. Ya, 2. 2. Ya, insertemos el 2 2 veces. Ya. ¿Sí? Insertemos el 2 2 veces. Ya. Creo que va a ser más interesante. ¿Sí? Entonces 2 es menor o igual que 2, así que según lo que dijimos, si lo insertamos la primera vez y luego lo insertamos la segunda, la primera ruta tiene que dar a la izquierda de la segunda. Eso vamos a ver. Entonces, primero voy a insertar este 2. ¿Sí? Ya, entonces este 2, buscamos la primera entrada que sea más grande que 2. En este caso es el 3, ¿no? Voy a copiarlo acá abajo para que se vea. Sí, para que se vea el original. Ya, entonces vamos a insertar aquí primero el 2. Entonces aquí voy a insertar el 2. Sí. Entonces, y veamos. Entonces, este 2 ocupa la posición del 3, entonces sale expulsado el 3 y entra el 2, ¿verdad? Ahora el 3, entonces, que sale expulsado va a la siguiente fila. Buscamos el primero que sea más grande que 3, este 4. Entonces, este 4 sale y entra el 3. ¿Sí? Entonces salió el 4, ahora el 4 va a la siguiente fila. Entonces aquí el primero más grande es el 5, ¿verdad? Sale el 5 y entra el 4. Salió el 5 va a la siguiente. Entonces aquí está el 6, sale el 6 y entra el 5, ¿verdad? Ahora el 5 va y busca el primero más grande. Perdón, salió el 6, perdón, salió el 6. 6 busca el primero más grande, no hay ninguno más grande, entonces lo ubicamos al final. Y listo. Esa es la primera ruta. ¿Sí? Esta fue la primera ruta. Bien. La segunda ruta, ahora a este de aquí, este de aquí es el resultado de insertarle el 2, ¿no? A este aquí le volvemos a insertar el 2. ¿Sí?
Voy a hacerlo aquí a un lado. Ay, perdón. Entonces aquí le vuelvo a insertar un 2 y ¿qué queda? Entonces, bueno, buscamos la primera más grande que 2. Sí, ahora voy a hacerlo en verde. Es este 3, ¿verdad? La primera más grande que 2 es 3, entonces aquí sale el 3 y entra el 2. Entonces ahora toca insertar el 3. No hay ninguna más grande que 3, entonces el 3 viene al final. Y listo, se acabó. Cuando se agrega al final, ahí se acaba el algoritmo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la primera ruta es esta ruta que está en amarillo. Está completamente a la izquierda de la ruta que está en verde, ¿sí o no? ¿Sí? Y eso siempre va a pasar. Cuando ingresan un número que sea, el siguiente número es más grande o igual al anterior. ¿Sí? Siempre se va a quedar a la izquierda. Y si se dan cuenta, la nueva caja de la primera ruta, ¿sí? Está igual a la izquierda de la primera caja de la segunda ruta, ¿sí? Y a debajo, ¿sí? Siempre abajo o a lo mucho en la misma fila, pero eso está, en este caso está debajo, a debajo de esa de aquí, que fue la última de la segunda ruta. Esa es de la primera y esa es de la segunda. La de la primera siempre tiene que dar más abajo o en la misma fila y estrictamente a la izquierda, ¿sí? Siempre tiene que pasar lo mismo. Veamos un ejemplo más, ¿sí? Solo para divertirnos. Si uno puede pasar todo el día jugando este juego, ¿sí? Voy a hacer ahora con un tablón más pequeño. Sin piedad. Ya. Así, listo. Entonces ahora voy a poner yo numeritos y ustedes me van a decir cuáles insertar. Entonces voy a poner 2, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 6. 5, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 8 y 7. Este va a ser el tablón, ¿sí? Y bueno, yo voy a elegir un número y ustedes van a elegir el otro. Entonces yo voy a insertar el 1. Ya. ¿Alguien que me diga otro número? 3. 3, ya, gracias. Vamos a insertar el 1 y luego vamos a insertar el 3. Entonces primero insertemos el 1. Entonces, ¿qué pasa si yo de aquí le inserto el 1? Voy a copiarlo acá para escribir el resultado más bien al lado. Ay, perdón. Inserto el 1 y ¿qué nos va a quedar? Bien. Entonces, veamos. El 1 expulsa al 2, ¿verdad? Pues el primero más grande. Luego el 2 expulsa al 3. Ah, bueno, esto va a estar, parece aburrido. El 3, perdón, ¿qué hice? Ya, sí, expulsa al 3, entonces aquí y el 2 y sale el 3, ¿no? El 3 expulsa al 5. Y viene y se expulsa el 6. El 6 expulsa al 7. No, se salió aburrido. Y el 7 se ubica al final. Ya. Y ahora ese de aquí le vamos a insertar el 3. Ay. Aquí le insertamos el 3. ¿Sí? Entonces, bien, veamos. El 3 expulsa este 4. A ver, voy a ponerle igual. Voy a copiarlo más bien. Para escribir acá el resultado. Bien, entonces, el 3 expulsa este 4. Se convierte en 3. Salió el 4 expulsa este 5. El 5 expulsa este 6. El 6 expulsa este 7. Y el 7 no expulsa a nadie porque no hay ninguna más grande que 7, así que el 7 viene y entra aquí. ¿Sí? Y listo, ahí está el segundo. Entonces, se dan cuenta, pasó lo mismo, ¿no? La segunda ruta quedó completamente a la derecha de la primera ruta, ¿sí? Y además, la última caja de la segunda ruta quedó o en la misma fila o arriba de la última caja de la otra ruta. Entonces, siempre la segunda ruta acaba antes que la primera ruta, cuando el segundo número que se inserta es igual o más grande, ¿sí? Siempre en ese caso.
Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? ¿Qué tal si yo inserto primero el 3 y luego inserto el 1? ¿Sí? Hagamos esto. A ver, déjenme copiar esto. De nuevo vamos a insertar el 1 y el 3, pero ahora en otro orden. ¿Sí? Voy a hacerlo aquí. Voy a hacerlo hacia arriba. Ay, mucha madre, perdón. Ha estado ya ocupado ese espacio. Entonces, voy a hacerlo hacia abajo. Ay, no puedo hacer esto. Voy a hacerlo hacia la izquierda. Es un poquito feo de manipular esto. Voy a hacerlo por acá. Eso, ahí, perfecto. Entonces ahora voy a insertar primero el 3, ¿sí? Y luego voy a insertar el 1 para ver qué es lo que cambia. Esa va a ser la segunda parte de lo que dice el lema, ¿no? El lema de inserción. Copiemos. Aquí voy a insertar primero el 3 ahora, ¿sí? Y esto nos va a dar, veamos qué nos da, mejor dicho. Ya. Entonces bien, ya sabemos qué hacer. El 3, aquí expulsa el 4, aquí me quedaría 3, ¿sí? El 4 expulsa el 5, me quedaría 4. El 5 expulsa el 6, quedaría 5. El 6 expulsa el 7, y me quedaría 6. Y el 7 no expulsa a nadie, se ubica aquí. ¿Sí? Y ahí estaría el resultado de insertar el 3. Como se dan cuenta, siempre nos movemos hacia la izquierda o hacia abajo, ¿no? Nunca hacia la derecha. Eso tener siempre en mente. Y ahora aquí vamos a insertar el 1. ¿Sí? Entonces voy a copiar este. Y ahora aquí voy a insertar el 1. Entonces, voy a hacerlo en color verde. ¿Y qué nos va a dar esto de aquí? Bien, entonces el 1 expulsa al 2. Bueno, aquí creo que no va a cambiar mucho la cosa. El 2 expulsa el 3. El 3 expulsa el 5. El 5 expulsa el 6. El 6 expulsa el 7. Ay, perdón, el 6 expulsa el 7. Y el 7 se ubica solito en una siguiente fila. ¿Sí? Parece que quedó lo mismo, ¿no? Ya, pero eso fue pura suerte, ¿no? No es que queda lo mismo siempre. Fue pura suerte. ¿Sí? Ya. Entonces, igual, se dan cuenta de que la segunda ruta, bueno, aquí coincidió estrictamente a la derecha, pero en general puede ser que dos cajas de la ruta sean la misma. O sea, aquí sí puede pasar eso. ¿Sí? Pero aquí fue suerte que quedó lo mismo, fue pura coincidencia. En general no queda lo mismo. ¿Sí? Hay que tener eso en cuenta. Pero bueno. Ya. Bien. Ahora vamos a hacer el proceso pero al revés. ¿Sí? Vamos a hacer lo que se llama una expulsión en reversa. ¿Sí? A ver, denme un segundo. La expulsión en reversa ahora es el proceso inverso, como el mismo nombre lo dice. Yo empiezo con un tabló y me dicen, esta caja fue añadida. ¿Sí? Esta caja fue la nueva caja de un proceso de inserción. Entonces, lo que yo tengo que hacer es deshacer todo para recuperar el tabló original y cuál fue el número que fue insertado. ¿Sí? Entonces, básicamente deshacer todo lo que ya hicimos. Es justamente hacerlo al revés. Entonces, voy a tomar un ejemplo. Hagamos, a ver, tomemos un ejemplo al azar, ¿sí? Solo para indicar cómo sería este proceso, pero es básicamente ir deshaciendo todo, nada más. Ya voy a hacer un ejemplo no muy grande. Ya, ahí. Hagamos un ejemplo ahí. Bien. Entonces yo voy a llenarlo. 1, 1, 2, 3, 3, 3. 2, 3, 3, 4, 5.
Voy a poner aquí 4, 4. Bueno, no importa, no voy a cambiar nada. 3, 4, 4, 5. 4, 5, ya. Vemos que tenemos este tablero y alguien me dice, aquí ya pasó una inserción, ¿sí? Y la última caja fue esta. Perdón, la nueva caja fue esta. Entonces, dicen, ¿cuál fue el tablero original y cuál fue la caja que se insertó? Esa es la pregunta. ¿Sí? Bien, entonces lo que hacemos es básicamente el proceso al revés, ¿sí? Entonces, este 5 tuvo que expulsar a alguien, ¿sí? No, perdón, el 5 se ubicó al final al final de esta caja, ¿sí? Se ubicó al final. Entonces significa que el 5 fue expulsado por alguien, perdón. Fue expulsado, no tuvo expulsado, sino que fue expulsado por alguien. 5 fue expulsado por alguien. ¿Por quién sería expulsado? Tiene que ser expulsado siempre por alguien más pequeño, ¿sí? Entonces, lo pudo haber expulsado el 4, el 3 o el 2, ¿sí? No pudo ser el 3, porque siempre se expulsa a la primera entrada más grande, ¿sí? Y la primera entrada más grande, el 5 fue la primera entrada más grande, quien lo expulsó tuvo que haber sido el 4, ¿verdad? El 4 pudo haber llegado y expulsado al 5 que hubiera estado aquí, pero no el 3, ¿sí? Porque el 3 tiene que buscar a la más grande, a la primera entrada más grande, ¿sí? Entonces tuvo que haber sido expulsado por el 4, ¿sí? Por el 4. ¿Y digo por qué? Sí, porque el 4 tuvo que haber venido y tuvo que haber buscado la primera entrada más grande, ¿sí? Si hubiese sido, a ver, pues la idea es la siguiente, déjenme copiar esto, quizás lo explico mejor con... Bien, entonces, imaginemos que aquí estaba justamente el 5, ¿sí? El 5 no pudo haber estado acá, porque si no me quedaría 5, 4, 5 y eso no es creciente por filas, entonces tuvo que haber estado aquí, ¿sí? Ya. Entonces, obviamente, quien lo expulsó fue el 4, no le queda de otra, ¿sí? Ahí se ve mejor. Entonces, el 4 lo expulsó, entonces yo puedo de aquí desaparecer el 5, ¿sí? Poner aquí el 5, y ahora el 4 el 4 está aquí, ¿no? Entonces, el 4 tuvo que venir expulsado por alguien, ¿sí? Ahora, ¿quién expulsó el 4? Solo tiene una posibilidad, tuvo que haber sido este, ¿sí? Entonces, este expulsó el 4, aquí tuvo que haber estado el 4, y lo que insertamos fue el 3. Entonces, ustedes hacen esta inserción. Entonces, miren, 3, viene aquí, lo bota el 4 bota el 5 se ubica aquí, ¿sí? Y recuperamos el tablero original. Eso es lo que se conoce como expulsión en reversa. Simplemente deshacer todos los pasos que hicimos en cada iteración. Deshacerlos, ¿sí? Para eso tenemos que tener el tablero final y también la caja que fue la caja nueva, ¿sí? La caja nueva. Y con eso podemos recuperar el tablero original y el número que fue insertado, que es este de aquí. ¿Sí? A ver, hagamos otro ejemplo, un poquito más interesante. Bueno, la verdad es que todos van a ser lo mismo, simplemente hay que analizar lo que sucede en cada paso, nada más. ¿Sí? No sé si valga la pena hacer otro ejemplo. Más bien quiero probar un teorema. Entonces, probemos más bien un teorema, una proposición. Solo que estoy pensando, denme un segundo, que quizás no vaya a utilizarlo nunca. ¿Sí? Esta proposición quizás no la voy a utilizar nunca, entonces no sé si vale la pena probarla o no probarla. Si es que yo tengo aquí todo lo que voy a dar durante el curso y me parece que no la voy a utilizar nunca. Veámosla por amor al deporte ya. Entonces, sea lambda una partición, si T un tablero de Young semi-estándar. Y que voy a ponerle de lambda significa que tiene forma lambda. Si o sea que la partición, ese es un tablero sobre esta partición lambda. ¿Sí? Ya. Sean x1 hasta xn, números enteros positivos mayores que 0, ¿sí? Y definimos. Definir t0 igual a t, ¿sí? Y tj más 1 va a ser igual a tj insertándole el xj, ¿sí? Entonces, el t1 va a ser el t, o insertándole el t1, es decir, tenemos esto, ¿no? Entonces, solo para ilustrar esto, voy a hacerlo aquí a un ladito, ¿sí?
El T1 va a ser el T insertado el X1. El T2 va a ser el T1 insertado el X2. Perdón, igual. Que esto es lo mismo que tener el T insertado el X1 y luego insertado el X2. Y así sucesivamente, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Y esto lo vamos a hacer para todo J desde 0. Perdón, desde 1. Bueno, sí, desde 0. A ver. Desde T0 va a ser T. T1 va a ser T0 insertado. Aquí tengo un error de tipeo, parece mis apuntes. Al T0 le inserto el X1. Sí, perdón, aquí es el J más 1. Inserto el J más 1. Entonces esto va a ser para 0 menor igual que J menor igual que N menos 1. Así inserto el Xn al final. Entonces voy a tener al final el Tn. Sí, déjenme corregir aquí más apuntes para... Es bueno ir corrigiendo eso de una vez. Ahora sí. Bien, entonces, tenemos lo siguiente. Ahí sea mu la forma del último de esos tablos. Sí, esto va acaba cuando j es igual a n-1 y ahí tenemos tn aquí. Voy a llamarle mu a la forma de tn. O sea, la partición que queda al final cuando ya tenemos el tn. Sí, el diagrama. ¿Sí? Pues tenemos dos casos. Literal A. ¿Sí? Si es que la sucesión S de aquí es débilmente creciente, o sea, x1 es menor o igual que x2, menor o igual, etcétera, menor o igual que xn, si es débilmente creciente, entonces, mu, S de aquí es un skew diagrama, ¿sí? Es una banda horizontal. Si ustedes recuerdan ayer que era una banda horizontal, era un diagrama skew, un skew diagrama, que no tiene dos cajas en la misma columna, ¿sí? Jamás, en cada columna tiene lo más una caja. Puede no tener ninguna o una, pero no más de una, ¿sí? Es una banda horizontal. Voy a poner entre paréntesis qué significa esto, es decir, no tiene, o tiene a lo más una caja en cada columna. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas cajas tiene este skew diagrama? Tiene exactamente n cajas, ¿sí? Y al revés, ¿sí? Entonces, recíprocamente. Aquí tenemos un recíproco. Recíprocamente. Ya. Si mu menos lambda es una banda horizontal, y tengo un tableau U, ¿sí? Que es un semi-estándar y un tableau de forma mu, ¿sí? Entonces, existen un tableau de Jones semi-estándar de forma lambda, ¿sí? Y enteros x1 menor o igual que x2, menor o igual que xn, tales que este U es justamente el Tn. Es decir, todas las bandas horizontales, ¿sí? Todas las, digamos, particiones más grandes que lambda, cuyo skew diagrama con respecto a lambda sea una banda horizontal, se obtienen por inserción consecutiva de números de una sucesión creciente, débilmente creciente. ¿Sí? Y el literal B, ¿sí? Es lo contrario. ¿Qué pasa si la sucesión es débil? Es estrictamente decreciente. x1 mayor que x2 mayor que xn, ¿sí? En este caso, el mu menos lambda, ¿sí? Es en cambio una banda vertical, ¿sí? Es decir, que no tiene dos entradas en cambio ahora en la misma fila, ¿sí? Es una banda vertical, ¿sí? Y tenemos que mu menos lambda tiene n cajas. Y se cumple también el recíproco, ¿sí? Ya. Y eso es lo que nos dice este teorema. Entonces, igual que antes, la demostración de la segunda parte es muy, muy parecida a la de la primera parte, entonces hay que hacer básicamente la de la primera parte, ¿sí? Y una implicación es obvia, ¿sí? ¿Por qué? Si hacemos inserciones consecutivas, sabemos que las cajas van quedando una a la izquierda, una queda estrictamente a la izquierda de la siguiente, ¿sí? Entonces, nunca se están agregando dos cajas en la misma columna, ¿sí? Siempre solo están solo ingresándose por filas, ¿sí? Y el recíproco, ¿sí? De hecho, aquí no hay nada que escribir porque eso es obvio, porque el recíproco simplemente, ustedes empiezan con un semi-estándar y un tableau, ¿sí?
cualquiera, miran las cajas que están en el skew diagrama, las entradas, las ordenan de menor a mayor, empezando desde la más, se me fue, empezando desde la más derecha, me parece. Y simplemente van haciendo la inserción en reversa hasta encontrar el tabló T, ¿sí? Sí, inserción en reversa hasta encontrar el tabló T. O sea, eso es básicamente es una iteración del proceso de inserción y de inserción por filas y de inserción en reversa, nada más. Es simplemente iterar ese proceso varias veces, ¿sí? N veces, de hecho, ¿sí? O sea, realmente aquí no hay nada que probar, o sea, es obvio todo por las definiciones, ¿sí? Ya. Bien, entonces aquí hacemos inserción en reversa, ya. Entonces, para explicar bien la parte de inserción en reversa, lo que tendríamos que hacer es encontrar todas las entradas que están en el skew diagrama mu menos lambda, ¿sí? En la banda horizontal, digamos, ¿sí? En esta banda horizontal, ¿sí? Y ordenarlos desde de derecha a izquierda, de mayor a menor, ¿sí? Entonces, los vamos a ordenarlos como xn mayor o igual que xn menos 1, etcétera, hasta llegar a x1, y eso los vamos haciendo inserción en reversa, hasta irlos extrayendo todos, ¿sí? Y ahí van saliendo. Bien, eso es solo ese de aquí, este resultado. Ya. La verdad es que no lo voy a utilizar nunca, así que no creo que valga la pena hacer un comentario más al respecto, solo que es un resultado interesante, es bonito. Sí es muy útil, sí, pero no lo voy a utilizar yo en el curso. De ahí es muy, muy útil. Sí. Ya. Entonces, quiero hacer ahora una pausa en este momento, sí, y al regreso venimos y quiero hacer más ejemplos y empezarles a contar un poco de lo que es lo que les dije de las asociaciones crecientes, es encaminarnos a eso. Entonces hacemos una pausa de 10 minutos si les parece, son 3:30, volvemos a las 3:40. ¿Sí? Pausar la grabación. Ya, listo. Entonces, bien, entonces el algoritmo de Shenstein, como vieron, es básicamente un juego, es bastante sencillo de llevarlo a cabo, ¿sí? Y lo que sorprende es que pese a lo sencillo que es, las consecuencias que tiene son impresionantes, ¿sí? Son súper, súper impresionantes. Entonces, para poder estudiar las consecuencias que tiene este algoritmo, tenemos que estudiar algunas cosas más, ¿sí? Y eso básicamente lo que vamos a hacer a partir de ahora es estudiar las consecuencias de este algoritmo, básicamente el resto del curso, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a estudiar, ¿sí? Como, digamos, una consecuencia, o sea, no decirlo una consecuencia, como algo que viene del lado, de la mano del algoritmo de Schoenstein, es algo que se conoce como el monoide pláxico. ¿Sí? ¿Sí? Ya, este monoide pláxico fue definido por Schutzenberger y Lascaux. ¿Sí? Ya, pues ellos definieron esto. Entonces, el día de hoy no lo vamos a alcanzar a definir, sí, pero vamos a dar los primeros pasos hacia definirlo, ¿sí? Básicamente, no se preocupen si no saben qué es un monoide, lo vamos a estudiar en este curso. Aquí vamos a ver qué es un monoide, vamos a ir viendo todas las partes, llenando todos los agujeros que haya que llenar, ¿sí? Ya. Básicamente, este de aquí, digamos, una estructura con la cual uno puede hacer el algoritmo de bueno, el de Schutzenberger que también vamos a estudiar, y el de Schoenstein, básicamente solamente utilizando operaciones en palabras. Entonces, vamos a definir lo que es una palabra, vamos a ver cómo a partir de un tabló construir una palabra, ¿sí? Y hasta el día de mañana vamos a ver qué relación hay entre esas palabras y el algoritmo de Schoenstein, ¿sí? El de inserción, ¿sí? Y para eso, con eso llegar a lo que es el monoide pláxico, ¿sí? Bueno, esta traducción, de hecho la palabra pláxico no existe, ¿sí? En el español, ¿sí? No hay un término que para traducir esto. En inglés es diplastic monoid. En francés es monoide pláxico, ¿sí? No hay una traducción, no existe esa palabra en español, una palabra que traduzca eso. Así que yo le traduje como monoide pláxico porque es más parecido al francés y nuestro idioma está más cercano al francés que al inglés, ¿sí? Pero he visto que algunos le llaman monoide pláctico también. He visto ambos términos, ¿sí? En español, pero yo le voy a decir pláxico, ¿sí? Y si alguien encuentra a alguien que le dé una razón para elegir una otra, me avisa, ¿sí? Ya.
Bien, entonces para poder definir lo que es el monoide pláxico, necesitamos primero definir lo que es una palabra. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, definición. Entonces, una palabra es una sucesión finita. W igual a x1, x2, etcétera, hasta xn, donde xi es un número entero positivo para todo i desde 1 hasta n. Esa es una palabra, simplemente una sucesión finita para algún n, ¿sí? No importa si tiene 10 entradas, 5 entradas, 10.532 entradas, no importa. Que tenga un número finito de entradas, eso es una palabra. Y que todas las entradas sean enteros positivos, y no sean positivos. ¿Sí? Si tenemos dadas dos palabras, digamos W igual a x1, xn, y W' igual a y1 hasta ym, formamos lo que se va a llamar su yuxtaposición. Yuxtaposición. Que es la siguiente. Se escribe W' o también se escribe W.W'. Cualquiera de las anotaciones va a ser utilizada aquí, ¿sí? Y simplemente poner la primera de las letras de W, x1, xn, y luego las letras de W', y1 hasta ym. Y esa es la yuxtaposición de W y W', ¿sí? Así de sencillo. Ya. Entonces, el largo de la palabra W igual a x1 hasta xn se define, y debería subrayar los términos nuevos, ¿sí? Como largo de W igual a n. Es el número de letras que aparecen. Ahí me lo voy a decir, las xy se llaman letras, ¿sí? Xy se llaman las letras de W. Listo. Entonces, esa es la palabra. Cada una de las entradas se llama una letra, ¿sí? El largo es el número de letras, ¿sí? Y la yuxtaposición simplemente es poner las entradas de la primera y seguidas las entradas de la segunda, ¿sí? Ahora, escribir esto aquí va a ser muy cansado, así que vamos a adoptar una nueva notación, ¿sí? Solo para escribir las palabras. Entonces, notación. Entonces, si W igual a x1, x2, etcétera, hasta xn es una palabra, entonces escribimos, sí, W igual a x1, x2, etcétera, xn. O sea, sin los paréntesis, sin las comas. Simplemente un número detrás del otro. ¿Sí? Ya. Y aquí voy a poner entre paréntesis, usando paréntesis si es necesario. Yo me refiero a qué me refiero con si es necesario. Usando paréntesis de ser necesario. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos la siguiente palabra? ¿Sí? La palabra es 2, 3, 25, 10, 5, 0, voy a poner así, 1, 0 y 110. Bien. Entonces, ¿cómo escribiríamos según esta anotación? O sea, sin lo que es entre paréntesis, olvidándonos de esto, uno escribiría simplemente 2, 3, 2, 5, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Por eso de aquí se puede malinterpretar, porque aquí la letra es el número 10, no son el número 0 y 1, entonces uno tiene que escribir así. Este 10 entre paréntesis para indicar que ese es un 10, y este 110 entre paréntesis igual es con este 25. ¿Sí? Entonces, cuando hayan un número de más de un dígito, sí lo utilizamos lo escribimos entre paréntesis para saber que este número es una sola letra. Así que el 110 es una letra. ¿Sí? Ya, eso para tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, así se escribiría esta palabra. ¿Sí? Bien, entonces ya sabemos lo que son las palabras, sabemos concatenar palabras, lo que es yuxtaponer palabras, ¿sí? También se dice concatenar, la operación de yuxtaposición también se llama concatenación, depende del gusto del autor, ¿sí? Entonces vamos a decir yuxtaposición, aunque a veces voy a olvidarme y voy a decir concatenación, entonces cuando piensen en yuxtaposición, también piensen en concatenación.
Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es a cada tabló de Young semi-estándar asociarle una palabra, ¿sí? Y al revés, bueno, el recíproco va a ser mucho más difícil. A cada palabra asociarle un tabló de Young, básicamente va a ser los siguientes días, ¿sí? Pero nuestro objetivo ahora es ese. A cada tabló de Young semi-estándar asociarle una palabra. Entonces, bien, vamos a ver eso. Entonces, lo que vamos a definir ahora es la palabra de un tabló. Ya. Entonces, bueno, sea lambda una partición. Y sea T un tabló de Young semi-estándar de forma lambda. Bien, entonces a este tabló le vamos a asociar una palabra de la siguiente forma. Primero vamos a definir la palabra de la yésima fila de T. Entonces, la palabra de la yésima fila de T es la siguiente palabra. Vamos a escribir la W super I de T, ¿sí? Un super I, no es un, o sea, no es un elevador I, sino es un super I, ¿sí? Superíndice. Se va a definir como la siguiente palabra. T de I1, T de I2, etcétera, hasta T de I lambda I, ¿sí? Y no se preocupen si no lo entienden, ahorita mismo lo explico. ¿Qué significa esto de aquí? ¿Sí? Y finalmente definimos la palabra de T como, entonces le podemos poner W de T, va a ser la palabra de la késima fila de T, seguida de la palabra de la K menos unésima fila de T, y se llegará hasta la palabra de la primera fila de T. ¿Sí? Ahorita lo explico con un ejemplo. Con un ejemplo se va a entender mucho mejor lo que es esto de aquí. ¿Sí? Entonces, voy a tomar un tabló cualquiera. ¿Sí? Por ejemplo, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 5, 6. Ya, por ejemplo. Entonces, ¿cuál será la palabra de la primera fila? Si esto es T. Entonces, vamos viendo, dice que es T y 1. Entonces, si estamos en la fila 1, sería 1, 1. En la posición 1, 1 tenemos el 1. Luego en la posición 1, 2 tenemos al 1. En la posición 1, 3 tenemos al 2. En la posición 1, 4 tenemos al 2. Y así seguimos, ¿no? 2, 2, 3. Es simplemente ir leyendo los números de 1 en 1, de izquierda a derecha, en esta fila. La segunda palabra va a ser en cambio. Aquí I vale 2 sería 2, 1, sería el que está este 2. Luego sería el 2, 2, que sería este 2. La posición 2, 3, que sería ese 3. La posición 2, 4, que sería ese 3, ¿no? Y así seguimos, fila por fila. Simplemente es ir leyendo los números que están en la fila de izquierda a derecha. Entonces aquí tendríamos 3, 3, 4. Perdón, 3, 4, 4. La palabra de la cuarta fila sería 4, 5, 6. Y la palabra de la quinta fila sería 5, 6. ¿Sí? Y la palabra del tabló, sí, son cada palabra de cada fila desde la última hacia la primera. Entonces, de abajo hacia arriba. Entonces empezamos. Sería 5, 6, 4, 5, 6, 3, 4, 4, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 3. Y esa sería la palabra de ese tablón. Entonces, simplemente lo que hacemos es ir leyendo de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, miren, sería 5, 6, 4, 5, 6, 3, 4, 4, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3. Justamente 5, 6, 4, 5, 6, 3, 4, 4, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 3. ¿Sí? Es justamente nada más que eso. Esa es la palabra del tablón. Obviamente con paréntesis que aparece un número de más de un dígito, ¿no? Pero bueno, para los ejemplos nunca vamos a utilizar números de más de un dígito. Sí. Y esta es la palabra de un tabló. ¿Sí? Ahora, podemos hacer lo mismo para un tabló sobre un skew diagrama. ¿Sí? Va a ser la misma definición. Entonces, para un skew diagrama o para un tabló,
un skew tableau que llamamos nosotros, pero un skew tableau. La definición es análoga. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Fácil. Pues imaginemos que tenemos un skew diagrama. Voy a tratar de hacer uno aquí. Bueno, ese es un skew diagrama, ¿sí? Entonces aquí igual voy a llenarlo que sea un tablero de Young estándar. Ese es un skew diagrama, ¿no? Ese es un skew tableau, ¿sí? Sobre el skew diagrama, ¿sí? Recuerden, la misma condición, que sea estrictamente creciente por columnas y doblemente creciente por filas, es lo mismo. Entonces la palabra, digamos, llamémoslo T. La palabra ST va a ser lo mismo, leer de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Entonces va a ser 1, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 3 y 1, 2, 2, 2. ¿Sí? La misma exactamente de lectura de la palabra, ¿sí? De abajo hacia arriba, ¿sí? Y de izquierda a derecha. Bueno, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿sí? Bien, y así se forma la palabra ya sea de un tableau o de un skew tableau. ¿Sí? Si quieren hacerlo de manera súper rigurosa, lo podemos hacer. Voy a dar la definición súper rigurosa de esta palabra. ¿Sí? Entonces, voy a poner si T es un tableau de Young semi-estándar, ¿sí? De la forma lambda menos mu. ¿Sí? O sea, el skew diagrama es lambda menos mu. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es definir lo siguiente. La palabra de la 10ª fila de T es, entonces aquí tomamos W y de T, pues tendría que ir leyendo, ¿sí? Pero yo no puedo leer desde la primera entrada, ¿sí? Tengo que leer desde donde empieza la nueva partición, ¿sí? Entonces, esta empieza después de que terminó la anterior. La anterior es la que está dentro, en este caso mu, entonces sería el T. Entonces, en la fila va a ser I, eso no va a cambiar, pero esto va a empezar desde mu sub I más 1, porque la partición de dentro termina en mu sub I, ¿sí? Entonces, la siguiente caja va a ser en mu sub I más 1, luego va a ser la siguiente que va a ser T de I, mu sub I más 2, y así sucesivamente hasta llegar a T de I, lambda I, que es donde acaba en cambio la partición de afuera, que en este caso es lambda, ¿sí? Y la palabra se define igual, ¿sí? Empezando de abajo hacia arriba. Entonces, WK de T, WK menos 1 de T, hasta W1 de T. La misma definición de arriba para la palabra. Lo único que cambia aquí es la definición de la palabra fila, ¿sí? Ahora, un skew diagrama puede tener huecos, o sea, puede pasar esto, ¿sí? Un skew diagrama, por ejemplo, podría ser esto. Así. Por ejemplo, esto es un skew diagrama, ¿sí? Puede tener aquí, digamos, un hueco. Entonces, en este caso, la palabra, digamos eso sería 1, 1, 1, 1, 2, 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, la palabra, entonces tenemos primera fila, esta es primera fila, segunda fila, aquí está la tercera fila que está vacía, y la cuarta fila. Entonces, la palabra de la tercera fila, en este caso, es la palabra vacía, ¿sí? Y esto tiene sentido, ¿por qué? Recuerden nuestra definición de palabra, creo que estaba en la anterior, ¿no? Sí, aquí está. La definición de palabra, siempre empezamos a contar desde 1 hasta n. Si n es 0, ¿sí? No podemos empezar de 1 y terminar en 0, así que ahí se obtiene un conjunto vacío, la upla vacía, digamos, ¿no? Entonces, la palabra vacía es una palabra según nuestra definición, está permitido, es cuando n vale 0, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema con que W3 sea la palabra vacía, ¿sí? Es la palabra que tiene 0 letras, ¿sí? Así de sencillo. Y la yuxtaposición con la palabra vacía, entonces es como que la palabra vacía es una especie de neutro, uno yuxtapone con el vacío y no hace nada, se queda la otra palabra igualita. Entonces, la palabra de ese tableau igual se lee como 1, vacío, no hace nada, 1, 2, 1, 1, 1. ¿Sí? De abajo, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Bien, entonces así se forma la palabra ya sea de un tableau o de un skew tableau. ¿Sí? Ahora vamos a ver unas cuantas observaciones y con eso creo que vamos a acabar por hoy, haciendo las observaciones nada más. ¿O saben qué?
creo que mejor lo vamos a terminar aquí, porque si avanzo hoy, mañana me voy a quedar sin nada que dar. Sí, y ya estamos 2 horas aquí, entonces ya tienen que estar cansados también. Sí. Ya. Como hoy día hemos hecho hartos ejemplos, no pienso que sea conveniente hacer más, porque son lo mismo y lo mismo. Si se dan cuenta, el algoritmo es bien fácil de hacer, ¿sí? La palabra es súper fácil de escribir, así que no pienso que vale la pena que hacer muchos más ejemplos, a menos que ustedes quieran que haga algún otro, pero yo pienso que no es necesario. Es fácil, creo que es fácil cómo se construye la palabra de un tableau, ¿sí? Al ojo es súper facilito ver cómo se hace, o de un script tableau. Pero si quieren, hago otro ejemplo. Y si no, podemos quedar ahí por hoy. Lo que ustedes prefieran. Bueno, como no se manifiestan, supongo que prefieren que quedemos ahí. Ya, entonces voy a dejar de grabar.